Hay una niebla particular que se instala dentro de la cabeza cuando uno empieza a perder la memoria. No es como la niebla de la mañana en las montañas, esa que el sol disuelve con paciencia. Es una niebla que se queda, que se acomoda entre los pensamientos como un huésped que llegó sin avisar y que no piensa irse. Yo la conocí primero en mi padre. Lo vi de pie en la cocina, sosteniendo la pava de agua hirviendo, escuchando ese silbido agudo que llenaba la casa cada amanecer durante 40 años y mirándola como si fuera la primera vez que la veía. 40 años de ese mismo silbido. 40 años de levantarse antes que el sol para preparar el café. Y de pronto, esa mañana, su mano temblaba sobre el mango de metal y sus ojos preguntaban algo que su boca ya no sabía formular. Yo estaba ahí, yo lo vi y entendí en ese instante exacto que la memoria no se pierde de golpe. La memoria se va deshilachando como un suéter que alguien empieza a tirar de un hilo suelto en una esquina y uno no se da cuenta hasta que un día se mira al espejo y la prenda ya no tiene forma. Quiero hablarles de 3 ejercicios, 3 prácticas simples, accesibles, que no cuestan dinero, que no requieren tecnología, que no necesitan suplementos ni vitaminas caras importadas de quién sabe dónde. 3 caminos para mantener el cerebro despierto, agudo, vivo. Pero antes de llegar a ellos, déjenme decirles algo que me costó años entender. El cerebro humano no es una máquina que se desgasta con el uso. Es exactamente lo contrario. El cerebro es como un campo de cultivo. Si lo dejan en barbecho, si lo dejan sin sembrar, si lo dejan sin arar, sin regar, sin atender, lo que crece ahí son malezas. Y las malezas de la mente son terribles. Son el olvido, son la confusión, son la lentitud, son esa sensación de estar entrando en una habitación y no recordar qué venían a buscar. Yo lo he visto en personas de 40 años, yo lo he visto en personas de 30 y también he visto lo contrario. He visto ancianos de 90 años con la mente clara como un cristal recién pulido, recitando poemas que aprendieron cuando tenían 12, recordando el nombre del vecino que les vendía pan en 1952. La diferencia no era la genética, aunque la genética importa. La diferencia no era la suerte, aunque la suerte juega. La diferencia era lo que hacían todos los días con su cerebro. El primer ejercicio del que les quiero hablar es uno que aprendí en Japón, en una pequeña ciudad llamada Matsumoto, observando a una mujer que ya pasaba los 85 años, la señora Tanaka. Una mujer pequeña, de manos arrugadas como mapas viejos, que cada mañana, antes de tomar su té, se sentaba frente a la ventana con un cuaderno y un lápiz y escribía. Pero no escribía cualquier cosa, escribía con la mano izquierda. Y aquí lo importante es que la señora Tanaka era diestra. Toda su vida había usado la mano derecha para todo. Toda su vida había firmado, cocinado, bordado, escrito cartas a sus hijos con la mano derecha. Pero a los 70 años, después de leer un artículo sobre el cerebro, decidió hacer un cambio radical. Decidió que durante 15 minutos cada mañana usaría su mano no dominante para escribir, para dibujar, para hacer pequeñas tareas. Y cuando le pregunté por qué, me dijo algo que jamás voy a olvidar. Me dijo, el cerebro es como un jardín y la mayoría de las personas riegan siempre la misma esquina. Yo decidí regar el otro lado. Eso, hermanos míos, es neurociencia pura, disfrazada de sabiduría de abuela. Cuando ustedes usan su mano no dominante para escribir, para cepillarse los dientes, para abrir una puerta, para servirse un vaso de agua, están forzando a su cerebro a crear nuevos caminos neuronales. Están obligando a regiones del cerebro que normalmente duermen a despertarse, a participar, a trabajar. El hemisferio que estaba en vacaciones de pronto recibe una tarea y se sorprende y se activa y empieza a tejer conexiones nuevas con el otro lado. Los científicos lo llaman plasticidad cerebral. Yo lo llamo simplemente despertar, porque eso es lo que ocurre. Una parte de ustedes que dormía profundamente, una región entera del territorio interior que llevaba décadas en silencio,
De pronto abre los ojos y dice, estoy aquí, también soy parte de esto, también puedo contribuir. Y al hacerlo, esa región empieza a comunicarse con las demás, empieza a formar puentes, empieza a integrarse al sistema completo. El resultado es que ustedes piensan con más claridad. El resultado es que ustedes recuerdan mejor. El resultado es que esa niebla que se instalaba sin pedir permiso empieza a tener menos espacio donde acomodarse. Hagan la prueba. Mañana, cuando se levanten, tomen el cepillo de dientes con la mano contraria a la que siempre usan. Yo sé lo que va a pasar. Se van a sentir torpes. Se van a sentir como niños pequeños. La pasta de diente les va a salpicar la cara. Van a tardar el doble. Y eso es exactamente lo que queremos. Esa torpeza es el sonido del cerebro construyendo algo nuevo. Esa incomodidad es el ruido de las herramientas trabajando en una obra que llevaba décadas abandonada. Después de 3 semanas haciéndolo todos los días, van a notar algo extraño. Van a notar que pueden hacerlo sin pensar tanto, que su mano izquierda o derecha, según sea el caso, ya no tiembla tanto. Y entonces es momento de subir de nivel. Empiecen a comer con la mano no dominante. Empiecen a escribir su nombre con ella. Empiecen a marcar el teléfono con ella. Cada vez que lo hagan, estarán plantando una semilla nueva en ese lado del jardín que llevaba demasiado tiempo seco. Yo lo hice, yo, que les hablo ahora, lo hice durante 1 año entero y la diferencia fue extraordinaria, no solo en mi mano, fue en mi forma de pensar. Empecé a tener ideas que antes no se me ocurrían, empecé a ver conexiones entre cosas que antes me parecían separadas. Es como si al despertar una parte dormida del cerebro, esa parte trajera consigo recuerdos antiguos, asociaciones olvidadas, perspectivas nuevas. Mi padre, cuando empezó a perder la memoria, había sido siempre un hombre estrictamente diestro, estricto en todo, cada cosa en su lugar, cada gesto repetido idéntico durante 50 años. Y yo me pregunto, no como reproche, sino como aprendizaje, ¿qué habría pasado si alguien le hubiera enseñado este ejercicio cuando tenía 50? Si alguien le hubiera dicho, papá, intenta hoy escribirle una carta a tu hermano con la mano izquierda, habría sido distinto. Tal vez, probablemente. No lo sabremos jamás. Pero yo no quiero esperar a tener 70 años para empezar a regar el otro lado del jardín. Yo riego los 2 lados ahora y les pido que ustedes también lo hagan, sin importar la edad que tengan en este momento. El segundo ejercicio es todavía más simple y al mismo tiempo es el que más resistencia genera en las personas, porque va contra una de las costumbres más arraigadas de nuestro tiempo. Va contra la prisa, va contra el ruido, va contra la dispersión que se ha vuelto la forma normal de existir. El segundo ejercicio es leer en voz alta, ¿sí? Así de simple, leer en voz alta. Pero no leer cualquier cosa, no leer una noticia rápida, no leer un mensaje del celular. Leer un libro de verdad, con páginas de papel, con olor a tinta, con peso en las manos, y leerlo en voz alta, despacio, escuchando cada palabra como si fuera la primera vez que esa palabra existiera en el mundo. 15 minutos al día, solo 15 minutos. Yo sé que parece poco, yo sé que parece nada, pero es uno de los ejercicios más poderosos que existen para mantener el cerebro afilado como un cuchillo recién pasado por la piedra. Cuando ustedes leen en silencio, el cerebro hace una sola cosa: procesa información visual y la convierte en significado. Es importante, sí, es valioso, pero es una sola operación. Cuando ustedes leen en voz alta, el cerebro hace varias cosas al mismo tiempo. Procesa la información visual, la convierte en significado, la traduce a sonido, coordina los músculos de la garganta, la boca, los labios, la lengua para producir ese sonido. Escucha el sonido producido. Verifica que el sonido coincide con lo que se está leyendo. Y todo esto
en milisegundos, en una sinfonía coordinada de regiones cerebrales trabajando juntas. Es como pedirle a una orquesta entera que toque cuando antes solo le pedían al pianista. Y esa orquesta, al tocar, se mantiene viva, se mantiene afinada, se mantiene presente. Hay estudios hechos en universidades de Tokio, de Boston, de Cambridge, que demuestran que las personas que leen en voz alta entre 15 y 30 minutos al día tienen una memoria verbal significativamente mejor que las que no lo hacen. Tienen una capacidad de concentración más sostenida, tienen un vocabulario más rico y, lo más importante, tienen un riesgo menor de desarrollar deterioro cognitivo en la vejez. Pero más allá de los estudios, déjenme contarles algo que vi con mis propios ojos. Yo conocí a un hombre en Bogotá, un hombre que vendía libros usados en la Séptima, sentado todos los días en un cajón de madera al lado de su pequeña pila de tesoros. Don Alberto, 83 años cuando lo conocí, la mente más clara que he visto en mi vida. Recordaba el nombre de cada cliente que le compraba un libro, recordaba los títulos exactos que había vendido el mes anterior, recordaba poemas enteros de César Vallejo, de Pablo Neruda, de Rafael Pombo, y yo le pregunté, don Alberto, ¿cuál es su secreto? Y él me dijo, sin pensarlo dos veces, yo leo en voz alta 2 horas todos los días desde los 20 años. No para nadie, para mí mismo. Mi voz es mi primera lectora. Esa frase se me quedó clavada. Mi voz es mi primera lectora. Porque cuando uno lee en voz alta, uno se convierte en autor y oyente al mismo tiempo. Uno está contando una historia y escuchándola contar. Uno está dando vida a las palabras de otro mientras esas palabras dan vida a algo dentro de uno. Es un acto de generosidad recíproca entre el lector y el texto. Y el cerebro adora este tipo de actos, se nutre de ellos, crece con ellos, mantiene su agudeza con ellos. Yo les recomiendo que empiecen con poesía. La poesía está hecha para ser dicha en voz alta. Los versos tienen ritmo, tienen música, tienen un cuerpo sonoro que solo se revela cuando salen de la boca. Empiecen con 15 minutos. Lean despacio. Saboreen cada palabra como si fuera un caramelo que se disuelve lentamente en la lengua. No se preocupen por entender todo. La comprensión profunda viene después. Lo importante es el acto de pronunciar, de escuchar, de habitar el lenguaje desde adentro. Y aquí quiero decir algo que tal vez los va a sorprender. Este ejercicio no solo mejora la memoria y la agudeza mental, mejora también el alma, ¿sí? El alma. Yo sé que es una palabra antigua que ya casi nadie la usa, pero yo la voy a usar. Mejora el alma porque cuando uno se sienta solo en una habitación con un libro en las manos y le da voz a las palabras de alguien que ya murió hace 200 años, uno está participando en un acto de continuidad humana. Está manteniendo viva una voz que de otro modo habría desaparecido. Está haciendo durante 15 minutos el cuerpo y la boca de otro ser humano. Y eso, hermanos míos, es una de las experiencias más profundas que la vida puede ofrecer. Mi padre, antes de perder la memoria, leía el periódico todas las mañanas. Lo leía en silencio, lo leía rápido, lo terminaba en 15 minutos y se levantaba y seguía con su día. Yo me pregunto si las cosas habrían sido distintas si en lugar del periódico hubiera leído poesía en voz alta. No lo sé, nunca lo sabremos. Pero hoy, cuando lo visito en su habitación, le leo yo. Le leo poemas en voz alta. Y a veces, solo a veces, en sus ojos cansados, veo un destello de algo, un reconocimiento, una sonrisa apenas. Y entiendo que la palabra dicha tiene un poder que la palabra silenciosa no tiene. La palabra dicha puede atravesar la niebla. El tercer ejercicio es
el más difícil de todos. No es difícil porque requiera esfuerzo físico, no es difícil porque consuma tiempo, es difícil porque va contra el instinto más profundo de la mente moderna, que es el instinto de buscar siempre la respuesta inmediata, la solución rápida, el atajo. El tercer ejercicio es aprender algo completamente nuevo cada año, pero no aprender cualquier cosa, no aprender algo relacionado con lo que ustedes ya saben, no leer un libro más sobre un tema que ya dominan, aprender algo que está fuera de su zona, fuera de su mundo, fuera de su comodidad, algo que los obligue a sentirse principiantes otra vez, algo que los haga sentirse torpes, lentos, ignorantes y permanecer en esa torpeza el tiempo suficiente para atravesarla. Yo conocí a una mujer en Tokio, una empresaria exitosa que había construido una fortuna importando textiles desde Indonesia. Una mujer brillante, calculadora, eficiente. A los 55 años decidió aprender a tocar el violonchelo. Nunca había tocado un instrumento en su vida. Nunca había leído una partitura. No tenía ningún talento natural, según ella misma decía. Pero empezó, compró un violonchelo, contrató un profesor y empezó. Los primeros 6 meses fueron una tortura. El sonido que salía del instrumento era el sonido de un gato siendo torturado lentamente. Sus dedos sangraban, sus brazos dolían, su orgullo, sobre todo su orgullo, sufría. Una mujer acostumbrada a dominar todo lo que tocaba, se encontraba haciendo algo que la dominaba a ella. Y sin embargo, persistió. Persistió porque entendió algo fundamental. Entendió que el aprendizaje verdadero solo ocurre en ese espacio incómodo donde uno todavía no sabe. Una vez que uno ya sabe algo, una vez que uno se vuelve competente, el cerebro se relaja, se acomoda, deja de crecer. El crecimiento solo ocurre en la frontera entre lo que ya sabemos y lo que todavía no sabemos. Aprender algo nuevo cada año es la forma más poderosa de mantener el cerebro en esa frontera. Y no tiene que ser violonchelo, puede ser cualquier cosa. Aprender un idioma nuevo, aprender a bailar tango, aprender a cocinar comida tailandesa, aprender a tejer, aprender ajedrez, aprender carpintería, aprender astronomía y reconocer las constelaciones, aprender a tocar la armónica, aprender caligrafía china. Lo importante no es qué aprender. Lo importante es que sea algo completamente fuera de lo que ustedes ya hacen bien. Algo que los confronte con su propia ignorancia. Algo que les recuerde que el cerebro, no importa la edad, sigue siendo capaz de tejer caminos nuevos en territorios inexplorados. Hay un mito que necesitamos derribar de una vez por todas. El mito de que el cerebro deja de aprender después de cierta edad. Es mentira. Es una mentira que se ha repetido tanto que muchos la creen. Pero la ciencia moderna lo ha demostrado sin lugar a dudas. El cerebro humano mantiene su capacidad de formar nuevas conexiones hasta el último día de vida. Esa capacidad se llama neurogénesis y plasticidad. Y existen personas de 20 años, de 40, de 60, de 80, de 90. La única diferencia es que después de cierta edad, esa capacidad necesita ser estimulada conscientemente. Ya no ocurre por accidente, como ocurre en la infancia. Hay que provocarla, hay que invitarla, hay que darle ocasión. Cada vez que ustedes aprenden algo nuevo, su cerebro literalmente se reconfigura. Se forman sinapsis nuevas, se fortalecen circuitos, se crean atajos entre regiones que antes no se comunicaban. Y este proceso no solo los ayuda a aprender lo que están aprendiendo, los ayuda a recordar otras cosas, los ayuda a pensar más rápido, los ayuda a tomar mejores decisiones. Es un beneficio que se derrama en todas las áreas de la vida. Por eso los grandes maestros del mundo, en todas las culturas, en todas las épocas, siempre han dicho lo mismo: sigan aprendiendo, sigan siendo principiantes, sigan acercándose a aquello que no entienden,
porque ahí está la juventud verdadera del cerebro y del alma. Yo en este momento estoy aprendiendo a tocar la flauta shakuhachi. Es una flauta tradicional japonesa hecha de bambú que se toca con una técnica completamente distinta a la flauta occidental. Llevo 3 años intentándolo y todavía me siento como un niño. Todavía mis notas suenan torpes. Todavía hay días en que pienso, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me sometí a esta humillación? Y entonces me acuerdo de mi padre, me acuerdo de él de pie en la cocina, mirando la pava de agua, hirviendo como si fuera un objeto extraño. Y entiendo, yo prefiero pasar mis tardes haciendo sonar mal una flauta de bambú, sintiéndome torpe, sintiéndome principiante, sintiéndome incompetente, antes que llegar a un punto en el que ya no reconozca el sonido del agua hirviendo al amanecer. Prefiero la humildad del aprendizaje a la comodidad de la rutina. Prefiero los dedos torpes sobre el bambú a los dedos perfectamente entrenados que ya no construyen nada nuevo. Y aquí quiero hacer una pausa, porque algo se me está revolviendo por dentro mientras les hablo. Mi padre cumple 82 años el próximo mes. Hace 6 años que ya no me reconoce del todo. A veces sí, en destellos. A veces me llama por mi nombre y entonces algo en mi pecho se desata, algo que llevaba apretado durante semanas. Pero esos momentos son cada vez más raros y yo me pregunto, mientras lo veo en la silla junto a la ventana, ¿qué pasaba dentro de su cabeza en los años antes de que la niebla empezara a entrar? Me pregunto si él sintió cómo se acercaba. Me pregunto si hubo señales, pequeñas señales, que él notó y no nos dijo. Me pregunto si tuvo miedo en silencio todas esas noches. Y me pregunto, sobre todo, ¿qué habría pasado si alguien le hubiera dicho lo que yo les estoy diciendo a ustedes ahora? Que el cerebro se puede cuidar, que la memoria se puede entrenar, que la agudeza mental no es un regalo de la suerte, sino un fruto del trabajo diario. No les estoy diciendo que estos 3 ejercicios sean una garantía contra el deterioro cognitivo. No les estoy diciendo eso porque sería deshonesto. Hay enfermedades que avanzan a pesar de todo lo que hagamos. Hay genes que se expresan con o sin nuestro permiso. Hay circunstancias de la vida que escapan a nuestro control. Lo que sí les estoy diciendo, con toda la honestidad que tengo en este momento, es que estos ejercicios aumentan dramáticamente las probabilidades de mantener una mente clara hasta el final. Y que aún en los casos donde la enfermedad llega, una mente que ha sido entrenada toda la vida resiste más, se defiende mejor, conserva más territorio. Es como un país bien defendido. La invasión puede llegar igual, pero el avance es mucho más lento y muchas regiones permanecen libres mucho más tiempo. Permítanme repetir los 3 ejercicios para que se queden grabados. El primero, usar la mano no dominante para tareas cotidianas, comenzando con 15 minutos al día y aumentando gradualmente. Cepillarse los dientes, escribir, comer, abrir puertas, servir agua, todo lo simple, hecho con la mano que no se usa habitualmente. Esto despierta el hemisferio cerebral dormido y crea conexiones nuevas entre los 2 lados del cerebro. El segundo, leer en voz alta 15 minutos diarios, preferiblemente poesía, preferiblemente despacio, preferiblemente algo que no sea fácil. Hacer que el cerebro coordine las regiones visuales, auditivas, motoras y de comprensión en una sola operación compleja. El tercero, aprender algo radicalmente nuevo cada año, algo fuera de su zona de competencia, algo que los haga sentir principiantes, algo que los mantenga en la frontera entre lo conocido y lo desconocido, que es donde el cerebro hace su trabajo más profundo de construcción de caminos nuevos. 3 ejercicios. No son 7, no son 20, no son 50 hábitos imposibles de implementar. Son 3, solo 3. Y si los practican
con constancia, con disciplina, con esa devoción callada que tienen las cosas verdaderamente importantes, van a notar cambios en 6 meses. Van a notar cambios mayores en 1 año. Y dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 20, van a tener una mente que es el resultado directo de las semillas que están plantando hoy. Porque eso es lo que estamos haciendo cuando cuidamos el cerebro. Estamos plantando, estamos sembrando, estamos preparando la tierra para una cosecha que vendrá mucho después. Yo pienso mucho en el tiempo, en cómo se nos escapa de las manos sin que nos demos cuenta, en cómo posponemos las cosas importantes pensando que tendremos toda la vida para hacerlas, en cómo decimos mañana empiezo, la próxima semana empiezo, el lunes empiezo, el 1 de enero empiezo, y cómo todos esos mañanas se convierten en años, y los años en décadas, y las décadas en una vida completa donde nunca llegamos a hacer lo que sabíamos que teníamos que hacer. El cuidado del cerebro es exactamente uno de esos asuntos que postergamos sin darnos cuenta. Mientras somos jóvenes, pensamos que somos invulnerables. Mientras somos adultos, pensamos que hay tiempo. Y cuando llegamos a viejos, descubrimos que algunas cosas ya no se pueden recuperar. No quiero asustarlos. No es mi intención asustarlos. Pero sí es mi intención decirles, con la voz más clara que puedo, que el momento de empezar es ahora, no mañana, ahora. Esta misma noche, antes de dormir, busquen un libro de poesía en su casa y lean 3 páginas en voz alta. Mañana en la mañana, tomen el cepillo de dientes con la mano contraria. Esta semana, piensen en algo que siempre quisieron aprender y no se atrevieron por miedo, por pereza, por la sensación de que ya era tarde, y empiecen a aprenderlo. Búsquense un profesor, búsquense un libro, búsquense un video, lo que sea, pero empiecen. Hay una imagen que me persigue y quiero compartirla con ustedes antes de terminar. Es la imagen de un telar viejo de madera como los que se usaban en los pueblos antiguos para tejer mantas. Un telar tiene una urdimbre, que son los hilos verticales que sostienen toda la estructura, y una trama, que son los hilos horizontales que se entretejen con la urdimbre para formar el tejido. Si los hilos de la urdimbre se rompen, si se debilitan, si se gastan, el tejido entero empieza a deshacerse. Pero si uno cuida la urdimbre, si la fortalece, si la mantiene tensa y firme, el tejido puede recibir miles de hilos de trama distintos, miles de colores, miles de texturas, miles de experiencias, y todo se sostiene. Todo se entrelaza. Todo forma una manta que abriga durante generaciones. Su cerebro es la urdimbre de su vida entera. Cada recuerdo, cada experiencia, cada relación, cada momento de alegría, cada momento de dolor, todo lo que ustedes son, todo lo que ustedes han vivido, todo lo que ustedes van a vivir, se sostiene en esa urdimbre. Si la urdimbre se debilita, todo lo demás empieza a deshacerse. Sus recuerdos de la infancia, los rostros de sus hijos, los nombres de sus amigos, los lugares que amaron, las canciones que los hicieron llorar, las recetas de su madre. Todo eso depende de que la urdimbre permanezca fuerte. Y la urdimbre se fortalece no de cualquier manera, sino con el trabajo diario, con la dedicación callada, con esos pequeños ejercicios que parecen insignificantes, pero que sostienen el universo entero de quien somos. Mi padre, antes de perderse en la niebla, era un hombre que recordaba cada detalle de su infancia. Me contaba historias del campo donde creció, en una región montañosa de Colombia, con tanta precisión que yo podía ver los caminos de tierra, oler las flores de los cafetales, sentir el frío de las madrugadas. Me hablaba de su madre, mi abuela, una mujer que se levantaba antes del amanecer para encender el fogón y poner el agua para el café. Me hablaba de su padre, mi abuelo, un hombre que sabía leer las nubes y predecir las lluvias con un día de anticipación. Me hablaba de sus hermanos, de sus juegos en el río, de la escuela rural a la que caminaba 2 horas cada mañana. Todo ese mundo, todo ese universo
Vivía dentro de él como un tesoro guardado y ahora ese tesoro se está desvaneciendo, se está disolviendo, se está convirtiendo en niebla. Yo no quiero eso para mí. Yo no quiero eso para ustedes. Yo no quiero eso para nuestros hijos. Por eso les hablo. Por eso comparto estas cosas. Porque cada uno de nosotros lleva dentro un tesoro irrepetible, una colección de momentos y rostros y aromas y sentires que solo nosotros conocemos. Y ese tesoro merece ser protegido. Ese tesoro merece ser preservado. Ese tesoro merece que dediquemos 15 minutos al día, 30 minutos al día, 1 hora al día a mantener viva la urdimbre que lo sostiene. Empiecen hoy. Empiecen pequeño. Empiecen con uno solo de los 3 ejercicios si los 3 les parecen demasiado. Pero empiecen. Y sean pacientes con ustedes mismos. Los resultados no se ven inmediatamente. Como cualquier siembra verdadera, esto requiere tiempo. Pero un día, dentro de unos meses, van a notar algo. Van a notar que se acuerdan de un nombre que no se acordaban. Van a notar que pensaron con más claridad en una situación complicada. Van a notar que tienen una idea nueva que antes no se les habría ocurrido. Y ahí van a entender que las semillas estaban creciendo todo el tiempo, en silencio, debajo de la tierra, esperando el momento de salir a la luz. Quiero terminar contándoles una cosa más. Hace 2 meses fui a visitar a mi padre. Le llevé una flauta shakuhachi, la mía, la que toco mal pero con cariño. Me senté a su lado en la silla junto a la ventana y le toqué una melodía sencilla, una melodía tradicional japonesa que aprendí hace poco. Mientras tocaba, lo miraba de reojo, sin esperar nada. Y de pronto vi algo en sus ojos. No fue reconocimiento, no exactamente. Fue algo más profundo, más antiguo. Fue como si una parte de él, una parte que la niebla no había alcanzado todavía, despertara por un instante al escuchar ese sonido. Sus dedos, que normalmente reposan inmóviles sobre sus piernas, empezaron a moverse suavemente como si siguieran un ritmo invisible. Y en sus ojos había una calma que llevaba años sin ver. Cuando terminé de tocar, hubo un silencio largo entre nosotros. La pava de agua hirviendo silbaba en la cocina de la enfermera, ese mismo sonido del amanecer que él escuchaba 40 años atrás, y yo entendí algo que no había entendido antes. Entendí que aunque la niebla había tomado tantas regiones de su mente, había algunas que permanecían intactas. Algunas urdimbres habían resistido. Algunos hilos seguían sosteniendo el tejido. Y entonces pensé en todos los años que él había trabajado con sus manos, en todos los años que había escuchado música, en todas las noches que se había sentado a leer el periódico antes de dormir. Pensé que tal vez sin saberlo, sin proponérselo conscientemente, él había hecho alguno de los ejercicios que les estoy compartiendo. Tal vez por eso, a pesar de todo, todavía quedan en él pequeñas islas de claridad, pequeños territorios donde la persona que fue todavía habita. Esto es lo que quiero para ustedes. No la garantía absoluta de una mente eternamente clara, porque esa garantía nadie la tiene, sino las islas de claridad que persisten cuando llega la niebla, los territorios que resisten cuando llegan los años, los hilos firmes de la urdimbre que sostienen el tejido, aun cuando la trama empieza a deshilacharse. Esas islas, esos territorios, esos hilos no llegan por casualidad, se construyen, se trabajan, se cultivan día a día, año a año, con la paciencia callada de quien sabe que está plantando algo para el largo plazo. 3 ejercicios: la mano no dominante, la lectura en voz alta, el aprendizaje radicalmente nuevo cada año. 3 semillas, 3 herramientas, 3 caminos para mantener viva la mente, despierto el cerebro, afilada la memoria. No son ningún milagro, no prometen lo imposible, pero son ciertos, son verificables, son simples y sobre todo son accesibles.
No requieren dinero, no requieren conexiones, no requieren credenciales académicas, solo requieren una cosa, y esa cosa es la decisión de empezar, la decisión de no posponer, la decisión de cuidar lo que tenemos antes de que se nos escape entre los dedos. Si tuviera que dejarles una sola idea de todo lo que he dicho, sería esta. El cerebro responde a lo que le pedimos. Si no le pedimos nada, se va apagando. Si le pedimos poco, se mantiene apenas. Si le pedimos mucho, florece. Pídanle mucho a su cerebro. Pídanle que aprenda. Pídanle que se asombre. Pídanle que se equivoque y vuelva a intentarlo. Pídanle que salga de la zona donde ya sabe todo y se aventure en territorios nuevos. Pídanle que escuche música compleja. Pídanle que lea poesía difícil. Pídanle que mire arte que no entiende. Pídanle que converse con personas que piensan distinto. Pídanle todo y verán cómo responde, verán cómo se mantiene joven, verán cómo se mantiene vivo hasta el final. Yo regreso ahora a mi rutina, a mi mano izquierda, que escribe torpemente cada mañana, a mi flauta de bambú, que sigue sonando como un quejido, pero que cada día suena un poco menos mal, a mis libros de poesía, que leo en voz alta antes de dormir, escuchando mi propia voz dándole vida a palabras escritas por personas que ya no existen, a esta urdimbre que estoy tejiendo hilo a hilo, día a día, sabiendo que un día, cuando los años se acumulen sobre mis hombros, este tejido será lo que me sostenga, será lo que sostenga mis recuerdos, será lo que sostenga los rostros de mis seres queridos, será lo que sostenga a la persona que soy. Y mientras tanto, en la cocina, la pava de agua hierve cada mañana al amanecer. Ese mismo sonido del silbido agudo que mi padre escuchó 40 años seguidos. Ese sonido que ya casi no significa nada para él, pero que sigue significando mucho para mí. Porque me recuerda que la memoria, mientras esté viva, es el más grande de los tesoros. Y que vale la pena, vale absolutamente la pena, dedicar 15 minutos al día a mantenerla en pie. Eso es todo lo que quería decirles esta noche. Cuídense, cuiden ese tejido invisible que llevan dentro y empiecen, por favor. Empiecen hoy.